Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy te enseñaré cómo elaborar estas flores de cinta modelo número 13. Son flores que son bastante voluptuosas, las puedes hacer unicolor o con varios colores y de igual manera te va a quedar muy bonita. Y recuerda que en nuestro video anterior estuvimos haciendo este modelo de corbatín para dama. Esta y muchas ideas las encontrarás por supuesto aquí en mi canal. Estas flores son bastante fáciles y también las puedes elaborar así unicolor o también de forma unicolor como te lo voy a mostrar en este video. También la conocemos como la flor de loto y para hacerlas vamos a necesitar de los siguientes materiales. 10 retazos de cinta o listón satinado de 5 centímetros por 5 centímetros, 8 retazos de cinta o listón satinado de 5 centímetros por 5 centímetros, 6 retazos de cinta o listón satinado de 5 centímetros por 5 centímetros, un círculo de fieltro de 4 centímetros de diámetro y un aplique de acrílico para decorar. Comenzaremos quemando las orillas de esta cinta. Para ello voy a necesitar de una vela. Y vamos a ir quemando cada uno de los retazos. Bien, voy a comenzar con la flor base, que es la flor más grande, lleva 10 pétalos. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Doblamos hacia el centro uno de los lados, luego el otro lado, va a quedar así las dos puntas uniéndose en el centro y luego voy a doblar todo este ladito hacia el otro. Va a quedar una sola figura así doble. Sin soltar acá voy a coser la base con hilo y aguja. Aquí tenemos un primer pétalo. Voy a repetir lo mismo. Doblo un lado, una punta hacia el centro y la otra también. Y acá llevo este lado completamente hacia el otro, haciendo una sola figura. Por la base voy a coser. Tenemos dos pétalos. Así voy a hacer con todas las cintas que me quedan acá. Ya que tengo aquí todos los pétalos unidos, voy a buscar el nudito en el primero y por allí voy a devolver la aguja. No voy a sellar tanto el círculo porque
se va a ver mala la forma de los pétalos uno encima del otro. Hay que dejar espacio para que se puedan notar. Arreglamos y esta va a ser la flor base. La próxima que haré es la del centro, que tiene 8 pétalos. Este huequito de la flor lo vamos a hacer más chico que el primero, porque son menos pétalos. Nuestra segunda flor, y ahora haré la primera. Esta florecita sí la voy a cerrar más para que se pueda apreciar el aplique. Ubico el circulito de fieltro y voy a empezar colocando la verde. La próxima será la rosada. Y por último la amarilla. Acá tengo el aplique que voy a colocar también con silicón caliente. Le damos profundidad, colocando los pétalos hacia arriba. Y así, de esta forma, ya tenemos lista nuestra flor de cintas número 3. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo esta diadema con lazo de tul número 2. Si te ha gustado nuestro video de hoy, recuerda regalarnos un me gusta, comparte y también no olvides suscribirte a nuestro canal para que semanalmente recibas 2 ideas para que hagas lazos diferentes. Hasta la próxima.